Son muchas las historias que giran alrededor de una lápida. Historias de amor, de amistad, de padres e hijos, de hermanos y primos. Muchos son los recuerdos que se agolpan en nuestra mente cuando pronunciamos levemente un nombre, mientras enfrente nuestro, el contorno de una lápida nos hace evocar épocas pasadas, o bien la triste memoria del tiempo, aquello que un día tuvimos y ya irremediablemente hemos perdido. En las lápidas se suceden los nombres de las personas que amamos, de aquellas otras que sin ser familiares nuestros nos han guiado por este mundo hecho de renuncias y misterios. A veces un nombre puede llenar el vacío que deja la soledad. Todos, en algún momento, hemos sido los guardianes de aquellos que habitan una lápida. Todos hemos preservado la vida de esas personas que, sin estar al lado nuestro, nos acompañan en silencio, como mudos espectadores de nuestro día a día. Pero ¿qué ocurre de aquellas lápidas olvidadas que nadie recuerda? ¿Quiénes son sus guardianes? ¿Por qué nadie se estremece al estar enfrente de ellas? La respuesta no es fácil. Solo sabemos que la historia, al igual que el azar, es caprichosa. Hoy vamos a hablar de una lápida de la que no sabemos nada, con una historia oculta, alejada de otras tumbas, sola, ubicada bajo la sombra de un roble y junto a un arroyo, en el puente del Descalzo, en el municipio madrileño de Cercedilla, justo allí donde empieza la calzada romana, fiel testigo del tiempo. ¿Por dónde empezar? Solo el azar ha hecho que estemos esta mañana aquí, en la sierra de Guadarrama, cerca del valle de la Fuenfría. El viento golpea nuestros rostros en silencio. Una vez más, como hipnotizados, miramos la capa de líquenes que recubre la lápida. Palpamos su rugosidad. Incluso a las mismísimas piedras les pasa factura el tiempo, pensamos para nosotros. Nos sentamos en el suelo a esperar, sin saber muy bien cuál va a ser nuestro siguiente paso. El tiempo parece como si se hubiera detenido de golpe. Únicamente los montañeros que pasan a nuestro lado nos devuelven a la realidad. Gracias a uno de ellos, empezamos a recomponer el puzzle de esta historia. Esta lápida tiene que ver con el apellido Sainz de Miera, un apellido ilustre y con historia por lo que se refiere a Cercedilla. Es hora de regresar al pueblo. A veces conviene alejarse de un sitio para volver a él con las ideas más claras y precisas. Estos últimos días nos hemos hecho varias preguntas. ¿Quién otorga identidad a los recuerdos? ¿Cómo se construye la historia? ¿Qué lugar ocupamos en la vida de los demás? Nadie mejor que las personas mayores para revelarnos todo lo que se encuentra detrás de estos interrogantes. Aquí habían milicianos entonces, era cuando la guerra. Había milicianos y vinieron a por el Teodoro y a por uno que era el de Molero. Entonces los llevaron allí a hacer el hoyo para luego matarlos y enterrarlos ahí en el hoyo ese. Y mira por dónde ese Teodoro se volvió a por los que estaban haciendo el hoyo. Y los tenían allí medio muertos. Pero el otro que vio eso, que arreó por debajo un puente que hay y salió y para allá. Se fue a esconder por ahí. Estuvo escondido mucho tiempo ahí en una de esas que hay ahí arriba. En los bahillos. Y estuvo allí y Teodoro ese le afusilaron. Le pegaron un tiro en una pierna según se iba por la de arriba
Le dieron tiro en la pierna y ya no pudo seguir, le agarraron y ya. Debemos responder a todos los cómo, cuándo, por qué, quién, qué de esta historia. Seguimos llamando a puertas que al igual que sus corazones se abren, pero sin conseguir un testimonio fiable. Yo he oído algo de que mataron a algún alcalde de por aquí, lo que no sé de qué bando era, no lo tengo muy claro. Si era republicano. Sí, no, era de la acera, me parece. Siéntate. Nos llama la atención una campaña publicitaria sobre un equipo de fútbol que se rodó en el año 2003, en el mismo lugar donde se encuentra la lápida. El fútbol. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Yo? Del Atleti. ¡Me cago en la leche! ¿Del Atleti? ¡Pacheco! ¡Mesa Valcárcel! ¡Gabilondo, Marculeta y Piña! Marculeta coge el balón en la defensa, regata 1, 2, 3, lo pasa a la banda, ¡tira de Vete. ¿Eh? ¡Que te vayas! ¡Aupa, Atleti! ¡Aupa! El final de nuestra historia, por desgracia, va a ser bastante diferente. Pero ¿quién era en verdad Teodoro Sáinz de Miera Carralón? Solo sabemos que procedía de una familia de boticarios que llevaba varias generaciones asentado en Cercedilla. Don Teodoro Sáinz de Miera Carralón tomó posesión de la alcaldía por designación directa el 8 de diciembre de 1934 hasta el 22 de febrero de 1936. En aquella época, por su situación geográfica, los alrededores de Cercedilla se convirtieron en una zona estratégica durante los años de la contienda. La localidad pertenecía al bando republicano, mientras que el puerto de la Fuenfría daba paso a la zona nacional, a Segovia. En las crónicas de la época se puede leer que fue una ruta transitada por el extraperlo. Donde hay contrabando hay muerte y destrucción, muchos gritos silenciados. Es una historia un tanto desagradable, es un recuerdo que puso la familia de Teodoro Sáenz de Miera Carralón, que fue alcalde de Cercedilla, alcalde electo de Cercedilla por un partido que había que era la CEDA. 20 días después de estallar la guerra, lo fueron a buscar lo que llamaban los milicianos, lo tuvieron 3 días detenido, les llevaron a él y a otras 2 personas más, los llevaron a esa zona del puente descalzo, del puente romano del Descalzo, para ejecutarlos. Al llegar al punto donde se encuentran, les hicieron cavar su propia tumba. Cuando estaban cavando su propia tumba, Teodoro parece ser que fue el que peleó contra estas personas que lo habían detenido, y aquello permitió que se escaparan los otros 2. Y había sospechas incluso de que cuando lo llegaron a enterrar todavía no había fallecido, que parece ser que estaba vivo incluso cuando lo enterraron. Los muertos que había de la guerra civil, que había varios por ahí enterrados en algunos sitios, este en concreto lo desenterraron de ahí y se lo trajeron a la iglesia de San Sebastián. Estuvo enterrado ahí en la iglesia de San Sebastián durante muchos años, y en la reforma de la iglesia, al final todos los restos que había debajo de las losas de la iglesia fueron todos a un osario común.
Todos sabemos que nombrar es dar identidad, y esta lápida, que estaba olvidada, ahora tiene un nombre. Teodoro, ahora tienes compañía, ya no estás solo.